que tengan que ver con los afectos, cuestiones que tengan que ver con estos diálogos de la escucha, del acompañamiento, y eso también es posible prototiparlo, pero requiere otro tipo de procesos. Entonces, cuando hablamos de prototipo desde el punto de vista también del marketing o de la economía o del mundo de la empresa o del mundo de lo que viene conocido hoy como las startups, por ejemplo, es algo que está asociado sobre todo, y en esta contemporaneidad que vivimos, con lo que se conoce como la innovación social, ¿no? Sin embargo, los prototipos también requieren de otros valores, de otras significaciones, como puede ser que hagamos prototipos abiertos, es decir, el prototipo siempre va asociado a la noción de apertura, en un sentido que tiene que ver con cuando hacemos un prototipo, lo hacemos para que otras personas, ¿no? Para socializarlo con un equipo de trabajo, con un colectivo, y también con las personas usuarias a las que va a ir dirigido o, como a mí me gusta pensarlo, con las comunidades de afectadas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros somos, por ejemplo, diseñadores de prototipos que van a estar orientados a personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, una prótesis para una persona que no tiene un brazo, ¿no? Imagínense que nosotros estamos trabajando como ingenieros o diseñadores industriales, o mismo arquitectos, pero que se van hacia esa rama del diseño, ¿no? Y que tenemos unos usuarios, que es como se plantea normalmente dentro del mundo del prototipado. Normalmente ustedes también hablan mucho desde sus propias ramas y ámbitos de trabajo, como diseñadores del hábitat y arquitectas y arquitectos, como la noción del usuario, que son esas personas a las que va a ir dirigida nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? que estamos produciendo o prototipando. Normalmente entendemos que esas personas a veces interpretamos cosas de lo que necesitan. Un ejemplo claro son algunos de los ejercicios que ustedes han hecho y algunas de las conclusiones de los últimos ejercicios, que emitimos prejuicios, ¿no? Porque muchas veces no somos capaces de dejarnos afectar porque no formamos parte de esas comunidades de usuarios, ¿no? Y podemos interpretar, vale, que sí, como arquitectos y arquitectas nosotros vivimos en casas y si somos arquitectas y arquitectos que vamos a producir unidades familiares, ¿no? Podemos tener una idea, porque somos personas que habitamos en nuestras propias casas, de cuáles son esas necesidades que podemos llegar a tener en un contexto como puede ser Mérida, ¿no? Pero si, por ejemplo, no somos personas que tenemos alguna diversidad funcional o alguna discapacidad, difícilmente podemos entender qué es lo que le pasa a una persona que tiene esas condiciones y qué es lo que esa persona necesita en cuanto a un prototipo que pueda ser una prótesis, ¿no? Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en la importancia del dejarnos afectar y qué significará eso, cómo poder formar parte de esas comunidades de afectados y diseñar esos prototipos con esas comunidades, ¿no? Que eso para mí es condición sine qua non a la hora de hablar de prototipo. No hay prototipo desde mi enfoque o del enfoque que yo les traigo a colación sin una comunidad de afectadas a la cual hagamos partícipe, ¿sí? Y eso es algo que muy pocas veces se hace. Y vamos a ver un poco cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la noción de prototipo, por un lado, es abierta porque no solamente implica que incluyamos en el mismo proceso de prototipado a las comunidades de personas afectadas o usuarias a las cuales va dirigida ese prototipo, según desde el enfoque, desde lo que lo miremos, sino también es abierto porque los prototipos requieren que estén en código abierto. ¿Qué significa eso? Eso es algo que viene mucho de la cultura libre y de la cultura hacker. Cuando hablamos de personas que producen y crean software, por ejemplo, en el mundo de la informática o como ingenieros informáticos, ¿no? o de la tecnología, normalmente los hackers lo que hacen es promover el software libre, es decir, que el software que yo genero, creo, pues libero el código de ese software para que otra persona, otro ingeniero, otra persona, cualquiera que conozca un poco de código, pueda mejorar esa versión. Es decir, mi versión, la que yo hago, mi idea, la idea que yo prototipo no es cerrada, sino que la libero en abierto en las redes para que otra persona pueda entrar en ese código, entender ese código y a lo mejor generar una versión, que es lo que se conoce en el mundo del software libre como un fork, ¿no? Es una pata más. Hay muchas otras nociones en el mundo de la cultura libre,
que yo desconozco, pero conozco algunas que a mí me sirven, por ejemplo, para llevarlas a mi ámbito de trabajo. Yo cuando genero forks en mi ámbito de trabajo como docente, es que estoy generando otras versiones, ¿no? O lo que se conoce en el mundo también de la cultura libre como las remezclas. Es decir, yo, Adela, genero una idea, la prototipo, pero a lo mejor Arturo o Chantal o Ana generan otra versión de esa otra idea. Y lo que les voy a mostrar en estos talleres de prototipado son herramientas que ustedes pueden remezclar. Es decir, apropiarse de ellas para poder generar otras versiones de las mismas que se puedan ser adaptables a aquello que ustedes quieren prototipar, ¿vale? Por tanto, los prototipos son abiertos, pero también son experimentales. ¿Qué quiere decir eso? Experimental significa que siempre están abiertos a la prueba y al error. Vamos a estar en constante exploración. No tenemos que tener miedo a tomar las ideas, o sea, a compartir las ideas libremente entre nosotros como equipo de trabajo, a tomar ciertas herramientas y de hacerlas nuestras para poder prototipar con ellas de una manera experimental. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser abiertos a la prueba-error, a errar, a poder volver a otra vez, si no me salió en vez primera como yo buscaba que saliera, volver a compartirlo con otros para que ellos aporten ideas y que volvamos a hacerlo otra vez. Si algo que yo pensé que en un inicio iba a salir de una manera pero no salió de esa manera, no pasa nada, ¿no? Y estar abiertos también a que eso es algo muy bonito y que es algo que nos permite que las cosas y finalmente la vida funciona de manera improvisada, es decir, nunca sabemos lo que va a pasar. Y esto es algo, por ejemplo, que en el mundo de la ciencia se conoce como el azar o la serendipia. No sé si han oído hablar de la noción de serendipia o serendipity, ¿no? Se pone mucho el ejemplo de un Einstein que cuando estaba desarrollando la teoría de la relatividad, en un principio todo lo que él había planificado como científico en su cabeza, ¿no? Y en sus ideas, en su papel y haciendo todas sus fórmulas, de repente el camino que estás siguiendo, de repente ahí sucede algo porque a lo mejor estás haciendo en el laboratorio algún tipo de fórmula o prototipando con algún tipo de elemento que puede ser químico y de repente la fórmula no salió como tú la pensabas porque hubo un error ahí o porque los materiales que estás utilizando son incompatibles entre sí y tienes que volver a reformularlo. O a lo mejor hubo algo azaroso, ¿no? Que a lo mejor sucede cuando, eso le pasa mucho a la gente, a los ingenieros químicos, a los químicos, ¿no? Que a lo mejor en el ambiente en el que se encuentran utilizan algún tipo de material, ¿no? Y de repente hay un día que es muy húmedo y esa humedad en el ambiente genera pues algún tipo de reacción que en un momento te permite ver otra cosa que no conocías, ¿no? Entonces te das cuenta de que en ambientes húmedos esa fórmula que estás utilizando funciona para otra cosa y eso es lo que se conoce como serendipia. Cuestiones que aparecen de manera improvisada y espontánea cuando estás en el camino de experimentar. Y es muy importante que nos abramos a ese azar, a esa serendipia y que dejemos que llegue. Y que si llega, seamos capaces de abrazarla y de acogerla para nuestro prototipo. También es importante que el prototipo sea experiencial. Es decir, que también se base en nuestras propias experiencias y en atender a lo que nos pasa. Yo hablo mucho de esto y esto significa que pongamos nuestras subjetividades en el centro de la cuestión, que pongamos también nuestras vivencias, que seamos capaces no solo de poner las nuestras como personas que estamos prototipando, sino de dejarnos afectar e involucrar a esas comunidades de afectadas para que ellos aporten y nos hablen de lo que les pasa. Es decir, una persona que le falta un brazo y necesita una prótesis, evidentemente en su día a día tiene unas condiciones muy concretas, que no son las mismas de otra persona que también le falta un brazo, pero que a lo mejor vive en otras condiciones muy concretas en su casa o tiene, pues, hay una diversidad tan amplia en el mundo de los prototipados y en los que estamos prototipando que no podemos no tomarla en cuenta, ¿no? Y ahí es muy importante la escucha para entender lo que nos pasa y ahora dar forma con nuestros prototipos a eso que significa, ¿no? De lo que nos pasa. Y eso es un lenguaje que tenemos que producir desde cero. Es algo que no existe y no tiene nada que ver con los prototipos que se venden en las grandes empresas, que en las tiendas donde puedes comprar prótesis o sillas de ruedas para personas que tienen una diversidad funcional, porque esas prótesis están hechas en serie
Y sí que son generalizaciones que cualquier persona que necesita una silla de ruedas la pueda comprar, pero eso no significa que esa silla de ruedas sea realmente adaptable al problema que esa persona tiene. Muchas veces, no sé si han visto que tenemos a veces vecinos que pues arreglan bicicletas, pero que también le arreglan la silla de ruedas a otro vecino, porque ese vecino no tiene medios a lo mejor para poder pagarse un arreglo en la casa de la marca de la silla de ruedas, pero su vecino que arregla bicicletas es capaz de poder hacerle un apaño a bajo coste, y entonces lo único que necesita a lo mejor esa persona es que en la silla de ruedas le adapte pues un elemento que le permita poner una tableta para poder ver o un elemento que le permita poner su celular para apoyarlo, para poder comunicarse con alguien, ¿no? Y esto es algo que se conoce como prototipo. Entonces, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta, aparte de lo abierto, lo experimental y lo experiencial, es el coste. Y normalmente prototipar a bajo coste también es importante, porque esto permite que cualquier persona a lo largo del mundo pueda luego ver la receta de cómo tú has prototipado, ver tu libro de instrucciones de tu prototipo y a lo mejor hacerlo por sí mismo, lo que se conoce como el do it yourself o el do it together, hazlo tú por ti mismo o hazlo con otros, ¿no? Pero que sea por lo menos a poder ser a bajo coste, es decir, que los elementos que yo estoy utilizando no generen un costo muy alto y que pueda ser accesible para muchas personas. Y por último, una de las cuestiones importantes que ustedes van a tener también que hacer a lo largo de estas sesiones es documentar todo lo que hacemos como si fuera un libro de recetas, algo así como una relatoría, que ahora mismo no tiene por qué ser gráfica, puede ser otro tipo de relatoría, pero que vayamos en nuestro equipo documentando todo lo que está sucediendo como si fuera un instructivo, que después podamos socializar con el mundo para que otras personas puedan llevarlo a cabo. Sino que es provocativa y de alguna manera implica también una acción política. Y la noción de dispositivo, bueno, hay autores como Giorgio Agamben o el mismo Foucault, que son filósofos contemporáneos, que han trabajado con la noción de dispositivo y cómo eso implica también poner el cuerpo y cómo eso implica también que no son herramientas para nada, que no son ninguna panacea, y dos, que implican también toda una serie de procesos que también son políticos, ¿no? Y no en el sentido del partidista de lo político, sino que también implica una acción política. Y de alguna manera, como yo las he estado compartiendo a lo largo de los años en los espacios públicos, sí hablan más de que son un dispositivo que una herramienta simplemente, ¿no? Porque en mi manera de aplicarlas sí hay una acción política intencionada en estas herramientas, es decir, en generar, promover comunidades de afectados que también se posicionen desde el activismo, ¿no? Y de alguna manera se genere también una serie de luchas revolucionarias que transformen lo social y que generen cambios socialmente hablando en nuestros propios procesos y nuestros propios hábitats, ¿no? Pero hoy voy a hablar de herramientas. Ustedes, cada quien va a utilizarlas en su momento dado de la manera en que más les haga sentido. Entonces podemos utilizarlas desde un punto de vista más académico, desde el ámbito de la investigación, y entenderlas como técnicas que se posicionan desde la investigación-acción participativa. Normalmente tienen un componente más cualitativo que cuantitativo, pero también son cuantificables, es decir, dependerá un poco de cómo las diseñes. También hay componente mixto, ¿no? De que son tanto cualitativas como cuantitativas. Hay quien las vea más como unas simples herramientas que a lo mejor tienen un componente lúdico, artístico y creativo, y que a lo mejor simplemente las quiera utilizar mejor en ámbitos que puede ser trabajo con niños, trabajo con jóvenes, sin mayor intención, ¿no? De simplemente utilizarlas pues, para promover cuestiones, como les digo, más lúdicas, ¿no? o promover encuentros. Y luego está el componente del dispositivo, que sí tiene implícito una acción más, de una praxis más activista, ¿no? De promover también movimientos sociales, que un poco es de donde yo normalmente las he utilizado, ¿no? Que tienen que ver con generar cambios y transformaciones a nivel territorial, ¿no? Entonces, bueno, el afectómetro. El afectómetro parte de una herramienta que se llama el anemómetro. Yo la diseñé desde una herramienta que creó un colectivo de compañeros ecuatorianos que se llama Tejerredes. El colectivo Tejerredes, si a alguien le interesa,
puede googlearlo, si pone Tejerredes en Google, si lo escribe, va a aparecer su web, y es un colectivo que se dedica sobre todo al trabajo comunitario y al trabajo con organizaciones. Y tienen muchísimos manuales donde hay multitud de herramientas y técnicas que ustedes pueden poner en práctica. Y el anemómetro, ellos comparten todas sus técnicas en abierto, es decir, con licencias abiertas. Tú las puedes utilizar para generar versiones, ¿no? Entonces yo lo que hice con el afectómetro fue partir del anemómetro, que no es otra cosa que un medidor de ánimos, y en este caso un medidor de afectos. Vamos a medir cómo nos afecta una cosa positiva o negativamente, o si me afecta neutralmente, ¿no? Y vamos a ponerlo en una línea de porcentaje según me afecte más o menos esa cosa que yo determino como una afectación. Cuando hablamos de afectación, no solo nos estamos refiriendo a afectaciones negativas, es decir, algo que me afecta puede afectarme eso positivamente, no sé, me afecta positivamente que en mi comunidad hay gente, un colectivo de vecinos que está plantando árboles, o me afecta negativamente pues que no hay árboles en mi comunidad, ¿no? Pero la noción de afecto y de afectar, tenemos que ir un poco a la etimología de la palabra. Afecto afecta, ¿no? Es como esa acción de afectar, es algo que me mueve, ¿no? Algo que me mueve corporalmente, que me mueve en lo emocional también, y yo también puedo mover a otros en lo afectivo, ¿no? Es una noción que también podemos llevar al ámbito de la psicología, al ámbito, como digo, de las relaciones emocionales, ¿no? Pero también es algo que para mí implica una acción de movernos y mover a los otros. Y entonces yo llevo mucho esta cuestión del afecto y del afectivo y del afectarnos al dejarnos afectar, que ya he hablado mucho de esto en las clases grabadas, ¿no? Dejarnos afectar implica entonces que seamos capaces de ponernos en el lugar de las otras, sí, pero dejarnos afectar también implica que dejemos de lado desde nuestros ámbitos más específicos de formación, de trabajo, los intereses. Muchas veces vamos con ciertos intereses y objetivos muy determinados y muy predeterminados, ¿no? Y seamos capaces de trasladar los intereses a los afectos y ser más afectivos y darle más valor a los afectos que a lo que puedan ser los intereses, que pueden ser económicos, que pueden ser intereses que tengan que ver más con intereses políticos muchas veces por parte de las instituciones, y seamos capaces de dotar y poner en el centro a eso que yo llamo los afectos, lo afectivo y el dejarnos afectar, para poder de alguna manera reconocernos como una comunidad de afectados. Y tomando como parte esa base, por eso yo siempre utilizo el afectómetro como una primera herramienta en los procesos que movilizamos, ¿no? Porque reconocernos como una comunidad de afectados genera una base que es importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, primero, un ejercicio virtual. Vamos a practicar el afectómetro de manera virtual, ¿sí? Ustedes pueden ver en esta imagen unos afectómetros que son analógicos. Simplemente para hacer un afectómetro necesitamos una cartulina o una hoja en blanco grande, un rotafolio, donde con unos rotuladores o con unos plumones dibujamos una línea de porcentaje del 0 al 100, ¿sí? Y luego podemos incluir pues unas caritas más tristes, unas caritas más felices, si queremos hacer alusión, o unos emojis a afectaciones más positivas o negativas. Podemos poner en la línea de porcentaje arriba simplemente un símbolo de más y abajo un símbolo de menos, y vamos a ir colocando en la línea de porcentajes el medidor de afectos. Y vamos a tener unos post-its con nosotros donde podemos escribir esas afectaciones. Si lo llevamos al mundo digital, virtual, que es lo que vamos a hacer hoy, lo podemos hacer en plataformas como Padlet, que me imagino que ustedes ya conocen porque muchos maestros o igual ya la han utilizado en otros ambientes, en otros espacios. Padlet es un software que nos permite generar tableros y luego se los voy a compartir, ¿no? En el mismo tablero de Miro, que es donde vamos a trabajar ahora, podemos subir un afectómetro digital y utilizarlo ahí de manera colaborativa. Y lo que nos permiten los tableros virtuales y estos tableros participativos es luego
sacar JPGs o PDFs de nuestras participaciones, ¿no? Entonces tendríamos una imagen como de este tipo, que es lo que les voy a pedir a ustedes que hagan al finalizar el taller de hoy. O incluso si subo imágenes en los tableros, pues de cosas que estoy viendo. Por ejemplo, si me afecta positivamente que en mi comunidad hay muchos árboles, puedo sacar una foto del parque que indique eso y además añado texto y al final sacamos un PDF que casi casi es una narrativa de del afectómetro que estamos compartiendo a nivel colectivo. Y esto es un resultado, ¿no? Al final, que está generando también datos muy, muy importantes, ¿no? A la hora de trabajar. Entonces, podemos pasar de los afectómetros más analógicos a los afectómetros más digitales. Aquí tienen un ejemplo claro, ¿no?